Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya, te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? En la ruta de hoy tenemos que darle las buenas tardes a José Manuel García, periodista de investigación, y entre muchas cosas que él investiga está lo oculto, aquello que para nosotros pues es a veces más difícil de comprender y de entender. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Qué ganas tenía de escucharte, la verdad. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ya era hora, ¿verdad? Ya tocaba. Sí, ya nos tocaba, sí. José Manuel, fíjate, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me da pánico, te lo digo desde ya, me da muchísimo miedo. Y es que yo no sé por qué, además te lo preguntaban a través de WhatsApp, ¿por qué está tan de moda últimamente el tema zombie? Bueno, porque realmente no te voy a decir que todos tenemos un zombie dentro. Uh-huh. Pero sí es verdad que todos tenemos algo que es una parte oculta, una parte más negativa, una parte que ocultamos, y esa parte es precisamente la que pone de manifiesto psicológicamente el fenómeno zombie. Es decir, cuando sentimos tanta fascinación por ese mundo de los muertos vivientes, realmente la fascinación también la sentimos porque inherentemente, psicológicamente, nos pone en contacto con nuestro otro yo. Y ese otro yo es la parte más salvaje o la parte más negativa que toda persona quiere guardar. Sí. Fíjate qué curioso, pero que es realmente se le llama en psicología una referencia espejo, y esa referencia espejo es la que se traduce a través de esa atracción, de esa singularidad que tienen este tipo de hechos, este tipo de películas, este tipo de narrativas. Al fin y al cabo, es una especie de puesta en escena de nuestros propios miedos, de nuestras propias inseguridades, o, cómo no, de esa parte más oculta que está dentro de cada uno de nosotros y que en rara vez sacamos, pero que sin embargo existe. Uh-huh. Hay culturas que lo tienen muy presentes, ¿no? El tema zombie, ¿no? Sí, totalmente, porque fíjate, no es exclusivo de Haití. El fenómeno del zombie, tal y como se le conoce, viene de mucho más atrás. Tenemos que ir pues a los rituales ancestrales que se practican en la África Negra, en Nigeria, en Benín, en Togo, en Congo, y que allí precisamente es donde gran parte de estas personas, gran parte de los que participan de ese culto, de esa religión, pues tiene su semilla, tiene su origen. Es muy curioso porque dentro de ese origen tan singular, lo que nos vamos a poder encontrar es algo interesante a la par que inquietante. Porque hay momentos en los que cuando uno tiene la ocasión de conocer bien de cerca todo lo que es ese enigma, de lo que es ese fenómeno del zombie, se da cuenta que realmente Haití solamente es en la punta del iceberg. Uh-huh. Haití solamente es una fracción, una pequeña parte que asoma, pero que todo tiene su origen cuando los barcos negreros llegaban a África, por desgracia, para esclavizar a las personas, sí, y se los llevaban en un barco hacia la zona de América. Entonces había dos caminos, el camino norte y el camino sur. El camino sur es el que bajaba toda la parte de Brasil, donde van a hacer un culto sincrético, que es el de la santería, que hoy día tiene muchísimos adeptos, y la parte norte, que es la que va a tener influencia francesa, y dentro de esa influencia francesa, pues nos vamos a encontrar, fíjate, que surge el rito del vudú. Sí. El vudú, la santería, tienen dos diferencias. La santería principalmente es igual que el vudú, es un culto sincrético, pero, por ejemplo, ellos tienen un panteón de santos, en el cual, cuando ese culto llega a Brasil, pues evidentemente, todas aquellas zonas, Brasil, Ecuador, Colombia, los eclesiásticos, los religiosos,
los tenían por cultos paganos. Como eran cultos paganos, los prohibían, y al prohibirlos, ¿qué sucedía? Pues que estas personas que habían crecido con esa fe, con esa creencia, sintetizaban, lo metían en un crisol y fusionaban el culto católico con su propio culto, de forma que cuando uno los veía rezar, ellos le estaban rezando a su Dios, pero la imagen que tenía era, por ejemplo, la Virgen de las Mercedes. Ujú. Entonces el religioso decía, mira, están rezando a la Virgen de las Mercedes. Entonces ellos tienen unos dioses que son los orichas, eso es la santería. Y en todo lo que es el vudú, los orichas son sustituidos por los loas, y esos loas pues son los que se van a encargar un poco de llevar ese culto, que no solo es, el vudú no solo son los muñequitos a los que se le pincha con un alfiler. Sí. Eso es desproporcionado, pensar eso es equivocado. Eso es una parte, la parte quizás más extrema, pero que realmente lo que tenemos más cercano, lo que tenemos más en torno a lo que es el vudú, pues es un culto que tiene una parte, en este caso semi-espiritista, que dentro de ese semi-espiritismo se cree en la comunicación con los muertos, en la comunicación con el más allá, es decir, es una religión como otra cualquiera, simplemente que tiene esa connotación del vudú, del muñequito, de lo que es el zombie, pero que son cosas totalmente diferentes. Quizás ellos cuando miran a Europa y ven el cristianismo dicen, es que esta gente mataban a la gente en la hoguera, serían salvajes. Es decir, cada uno lo ve desde la óptica, desde el prisma que tiene. Y por tanto, bueno, pues hay que conocer muy bien una religión antes de enjuiciarla, que es lo importante. Y sí, evidentemente, dentro de la parte más extrema que nos vamos a encontrar de ese vudú, pues está el fenómeno de la zombificación, que va más allá de lo que es las películas de zombies, Ujú. por mucho que nos puedan seducir, por mucho que nos puedan atraer. Ha dado para Va- mucho en el cine, ¿eh? Sí, por supuesto. Ha dado para mucho. Y para mucho más que debe de dar. Quedará, sí, claro. Y dentro de esa línea tan especial, pues ahí es donde se ha producido la deformación de lo que es precisamente este fenómeno. Fíjate, El zombie, porque el zombie, el zom- si hablamos de ello, es decir, realmente tiene detrás una historia muy triste. sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque el zombie realmente es una persona que realmente, fíjate, Sí, ha sido zombificada para ser esclava. exactamente, para trabajar hasta morir. Exactamente. Y las motivaciones que puede tener una persona son muchas. Económicas, por celos, por infidelidades. Es decir, una señora que su marido le es infiel y que decide cortar por lo sano. Dice, tú me eres infiel. No, vale, tú mismo. Lo zombifica. Qué maldad, ¿no? Les roba la Parece voluntad. Ojo. impresionante. Hay dos tipos de zombies, ¿eh? El que se hace por castigo, que son la mayoría, el 90%, Sí. y el que se hace simplemente para, en este caso, el llevar y luego vender a otro, normalmente una plantación, que son, como te digo, el 90%, y luego está el zombie, que es un castigo menor, en el cual se zombifica, pero que luego cuando se le pasan los efectos, pues vuelve a su ser con un daño neurológico, en Tremendo, mayor o ¿no? menor medida, y se regresa. Y casos hay. La mayoría de las veces el zombie suele ser por una venganza, por odios que de alguna forma yo te diría que son complejos, porque nunca sabemos la mecánica del ser humano cómo funciona. Yo no puedo ni debo entrar en qué hay dentro de la cabeza de cada persona. Yo sí te sé decir que esto es un ejemplo de crueldad terrible, y Totalmente. que sin embargo está dentro de su cultura. Los zombies realmente no habrían existido si no hubiera sido porque allá por la década de los 80 apareció un señor vagando en un campo, en una carretera, Ujú. buscó una casa, llamó a la casa, y cuando se asomó la persona que la habitaba era la hermana de Clavirius Narsi.
Clavidius Narcis había sido zombificado pues 17 años antes, en el año 1963, en mayo, que es cuando se firma el parte de defunción. Y esta persona, debidamente zombificada, pues había estado trabajando durante un par de años en una plantación y luego había estado vagando, sin voluntad, sin conciencia, sin deseos de vivir, simplemente era una especie de autómata teledirigido, sin más fuerza o sin más convicción precisamente que esa, la de trabajar. Ujú. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y claro, cuando apareció, pues se encuentran con algo tan particular en la que esta persona narra lo que le han hecho. Sí. Narra cómo ha estado zombificado, narra cómo ella, esa persona, ha estado trabajando en una plantación y narra cómo, por ejemplo, bueno, pues había otros zombies allí, Ujú. había otros zombies junto a él. Entonces, ese caso, que no fue el primero, ni mucho menos, es investigado por un médico local, Lamarck Odion, y esta persona lo notifica a un profesor en la Universidad de Nueva York, a la sazón también médico, Nathan Klein, el cual ve una posibilidad interesante si eso es real, y mandan a un etnobotánico de la Universidad de Harvard, como era Watt Davis, el cual se pierde por Haití durante meses, acudiendo a ceremonias de vudú, comprando polvo zombie, porque te digo una cosa, Isabel, Ujú. en Haití, con dinero, todo es posible. Todo. Qué Y, barbaridad. y cuando te digo todo, es todo. Ujú. Es decir, lo que se te pueda ocurrir. Sí. Y claro, esta persona compra muchas pociones, hasta que unas eran, otras no eran, hasta que finalmente da con la poción real, que es analizada, y le comentan los laboratorios que el ingrediente principal de ese polvo zombie es la tetratodoxina o tetrotodoxina, Sí. que se saca del pez globo y que es una droga 165.000 veces más potente que la cocaína. Madre mía. De forma que si tú, por casualidad, la tomas, has firmado tu sentencia de muerte. Habrás escuchado en alguna ocasión cómo hay gente que dice, bueno, voy a un japonés a comer fugu, a comer pez globo. Mentira. La mayoría de las veces no te ponen pez globo. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que limpiarlo tan bien hay que limpiarlo, que como se te quede solamente un punto de tetrodotoxina dentro del pez, que está en la jueva, en los intestinos, en el aparato reproductor, en el hígado, mueres. Es decir, mueres instantáneamente. Entonces, bueno, pues esto va acompañado de otras sustancias, la escopolamina, la burundanga, la atropina, la molécula de Dios, que se saca del sapo bufo, que lo recordamos por la muerte de José Luis Abad, el fotógrafo, y otra serie de la hierba del diablo, la atura, y todo eso va medido en un componente tan básico, tan preciso, que si te pasas matas a la persona. Si te pasas la matas. Es decir, esto es real, esto se está dando actualmente en Haití. Esto pasa. ¿Y ha Durante el traspasado periodo- fronteras, no solamente en Haití? Claro, esto está en República Dominicana Ujú. y está también en otros países, porque ya por desgracia vivimos en una aldea global. Claro. Y evidentemente, aunque vemos muchas veces las series estas, los documentales de frontera, donde no puedes pasar nada sin ser detectado, yo te voy a decir una cosa, 50 gramos o menos, o 20 gramos de polvo zombie, Ujú. en cualquier lado entran. Qué barbaridad, ¿verdad? Y pensar que estamos hablando de la actualidad, ¿eh? Que no estamos hablando de tiempos pasados, que es real. Lo que pasa, sí te digo, que esto es muy perecedero, es decir, el polvo zombie tiene fecha de caducidad. Una vez que se hace, hay prácticamente que utilizarlo en pocos días, pero sí es verdad que es una droga poderosa. Es una droga que se asimila en el cuerpo por vía cutánea, no hace falta echártelo en la bebida,
ni que se esnife, ni nada por el estilo. Simplemente con que te lo